Buenas tardes a todos, somos Alasia y Lucía, Aladio Milagros, Montaldi Tomás, Robledo Juan Cruz, Escarcelo Facundo y Tamañane Nicolás. Y vamos a presentar el tema número 4 sobre la química verde aplicada a la nanobiotecnología. Una de las aplicaciones con más auge de la nanotecnología es el empleo de nanopartículas en diferentes áreas como la medicina y la industria. Pero, ¿qué tan amigable con el ambiente es su síntesis? Los métodos convencionales generalmente requieren compuestos químicos peligrosos y grandes cantidades de energía, pudiéndose formar además subproductos peligrosos. Por esta razón, el empleo de la química verde se ve como una solución prometedora para este tipo de problemáticas. Una de las herramientas de la química verde es la síntesis bio. La IUPAC define la química verde como la creación, diseño y aplicación de procesos y productos químicos para la reducción o eliminación del uso de sustancias químicas peligrosas. Se plantearon 12 objetivos para la química verde, entre los que se encuentran, por ejemplo, la minimización de la generación de residuos, el uso eficiente de la energía, el uso de sustancias y materias primas renovables y la minimización de los potenciales accidentes químicos. La síntesis bio aplicada a la nanobiotecnología consiste en obtener nanopartículas o nanomateriales usando rutas biológicas, como aquellas que involucran una gran variedad de microorganismos y plantas o los productos que estos generan, como proteínas, lípidos, antioxidantes y alcoholes, entre otros. Esta metodología de síntesis hace un abordaje bottom-up, en la cual la obtención de nanopartículas se da con la ayuda de agentes reductores y estabilizantes. Dentro de las ventajas de esta metodología de síntesis se pueden listar la reducción del impacto ambiental, su simpleza, rapidez de síntesis, la disminución de los costos, el aumento de la estabilidad de las nanopartículas y la biocompatibilidad, entre otras. La principal desventaja que presenta la síntesis bio de nanopartículas es la falta de control sobre las características de las mismas, entre ellas la dispersidad, la morfología y las funcionalizaciones que exponen, que se suman a una mayor dificultad en el escalado de estos sistemas y en algunos casos a la recuperación de los productos sintetizados. La base de estas problemáticas radica principalmente en la falta de investigación en esta área. Por ejemplo, Katarzyna et al. Lograron en 2019 sintetizar, utilizando extractos de semillas de uva, nanopartículas de plata monodispersas, que antes representaban una problemática. Por otro lado, utilizando extractos de granos de cacao, consiguieron obtener nanopartículas de plata estables. Una herramienta que permite cuantificar la eficiencia o desempeño ambiental de los procesos químicos y medir los cambios de los mismos de manera acorde a los principios de la química verde son las métricas, que pueden ser basadas en masa o en impacto. Algunos ejemplos de métricas son energía atómica, rendimiento porcentual, factor de exceso de reactivos y eficiencia de masa de reacción. La obtención de estos parámetros es bastante simple y en general tienen en cuenta la masa de reactivos y productos. Otras métricas utilizadas para determinar la viabilidad ecológica de un proceso son la eficiencia de masa efectiva y el factor E o medioambiental, el cual se obtiene de la relación entre la masa total de residuos y la masa de productos. Sin embargo, la obtención de un buen valor por una determinada métrica no necesariamente implica que el proceso sea sustentable, ya que el valor obtenido depende de la definición de las mismas, que muchas veces suele ser limitada. Por ejemplo, según estudios realizados por Eckelmann et al. Sobre la síntesis de nanopartículas de oro, la mayoría de las vías de obtención convencionales resultaron en un factor E menor al calculado para la síntesis con almidón y glucosa, a pesar de que este último sea más amigable con el ambiente. Sin embargo, esto no sucede para la síntesis bio utilizando alfalfa, que resultó en un menor factor E de la tabla. La síntesis bio puede ser escalable, ya que es un proceso que ocurre a temperatura y presión ambiente, evitando el uso de equipamiento extremadamente sofisticado. Dentro de los sistemas que pueden utilizarse para esta síntesis, los microorganismos resultan menos escalables que las plantas, ya que requieren de una mayor esterilidad, condiciones de asepsia y del uso de bioreactores, lo que lleva un mayor gasto económico. En cambio, las plantas resultan menos peligrosas biológicamente y necesitan de un proceso menos elaborado. Para el uso de microorganismos, los bioreactores de flujo continuo permiten un mayor escalado que aquellos que funcionan en batch.
Los extractos de plantas pueden desempeñar un papel multifuncional en la síntesis de nanopartículas, es decir, pueden actuar como agente reductor, estabilizador y compuesto bioactivo, lo que le otorga propiedades adicionales al material final. Las propiedades de un bioconjugado dependen del extracto vegetal, por su composición química, cantidad, método de conjugación a la superficie de la nanopartícula, etc. Estas propiedades también dependen de las nanopartículas en sí, por su tipo, tamaño, forma, polidispersidad, entre otros. Como ya dijimos, la síntesis de nanopartículas monodispersas, utilizando esta metodología de la Green Chemistry, es compleja y usualmente no se logra. Sin embargo, Ranlosek Solivoda et al. Lograron sintetizarlas en 2019 a partir de extracto de semillas de uva. Pero, para que esto ocurra, debieron agregar al extracto citrato de sodio, ya que si no se hace este paso, se obtienen nanopartículas inestables que se agregan y que presentan una distribución multimodal. Las nanopartículas obtenidas a partir de extractos vegetales terminan manifestando ciertas características interesantes de los mismos, como ser antihiperglucemiantes, antioxidantes, antimutagénicas, antifúngicas, antiinflamatorias, antivirales y antibacterianas. Para aplicaciones biológicas se desean nanopartículas monomodales y caracterizadas con precisión. El uso de coloides que contienen partículas de tamaño multimodal es imposible debido a la toxicidad coloidal resultante de la polidispersidad de las mismas. Los iones citrato forman complejos estables con los polifenoles presentes en los extractos, como se puede ver en la imagen de la derecha. Estos complejos permiten la reducción de iones plata y estabilizan eficazmente las nanopartículas, evitando su aglomeración y controlando eficazmente la monodispersidad y el tamaño de estas nanopartículas. Además, el extracto formado actúa como un agente de protección que permite que los bioconjugados obtenidos puedan aplicarse directamente sin ningún tratamiento posterior. Se descubrió que los coloides de nanopartículas de plata, sintetizados solo con extracto de cacao, dieron como resultado coloides inestables en el tiempo. Esto quiere decir que los coloides de plata estables no se pueden sintetizar usando solo extracto de cacao como agente reductor y estabilizante. La misma síntesis con adición de citrato de sodio revela la presencia de coloides estables de nanopartículas de plata esféricas con tamaños en el rango de 11 a 15 nanómetros. Es por esto que el citrato de sodio cumple un papel crucial en la síntesis de nanopartículas de plata a partir de extracto de cacao. Este trabajo demostró que una de las principales desventajas de la síntesis bio ya está siendo superada, logrando obtener partículas monodispersas con mayores posibilidades de aplicación en el ámbito clínico. En esta investigación, llevada a cabo en el 2023, se describe por primera vez la micosíntesis de nanopartículas de óxido de manganeso con forma de varilla, usando los metabolitos bioactivos del hongo endófito Trichoderma virens como agentes reductores o de capping, dando como resultado nanopartículas homogéneas y con buena actividad antimicrobiana. Los endófitos son microorganismos como bacterias, actinomycetes y hongos que viven dentro de tejidos de plantas o incluso dentro de sus células sin dañarlas. Particularmente, los hongos endófitos, especialmente Trichoderma spp, producen una gran variedad de metabolitos bioactivos, como flavonoides, alcaloides, polisacáridos y enzimas, que pueden ser usados para la síntesis bio de nanopartículas intra- o extracelularmente. Además, las células fúngicas presentan otras ventajas como el bajo número de nutrientes que necesitan, su fácil manipulación, su capacidad de ser filtradas y los costos reducidos para su uso. Comparado con otros microorganismos, los hongos endofíticos tienen una mayor tolerancia y mayor capacidad de unión a sales de metales. Por lo tanto, tienen una ventaja en cuanto a la producción a gran escala de nanopartículas, como procesos downstream eficientes y económicos. También se ha reportado que los hongos endofíticos tienen una cinética más lenta, por lo que la forma y tamaño de las nanopartículas sintetizadas en el medio extracelular tienen alta estabilidad. Por estas razones, están ganando el interés por parte de la comunidad nanobiotecnológica. Estos investigadores también se centraron en optimizar parámetros físico-químicos y las condiciones de cultivo para lograr un escalado del proceso mediante el uso de distintos análisis estadísticos. ¿Por qué nanopartículas de óxido de manganeso? Estas nanopartículas tienen propiedades físicas, químicas, magnéticas y catalíticas distintivas, pero también tienen actividad antimicrobiana contra fitopatógenos, que tampoco han sido muy estudiados, pero que nos darían la posibilidad de utilizar nanopartículas de óxido de manganeso en el sector agrícola. Se utilizaron extractos de una cepa de Trichoderma virens cultivada en un medio con salvado de trigo para reducir los iones manganeso y recubrir las nanopartículas con diversas biomoléculas. En este estudio se encontró que las nanopartículas de óxido de manganeso, micosintetizadas, tienen una actividad antimicrobiana contra fitopatógenos más rápidas y más efectivas, por lo que podrían ser usadas como nanobiopesticidas en el futuro,
tienen la capacidad de penetrar las células patógenas rápidamente, generando distorsiones en la membrana celular que las terminan destruyendo. Se determinó que estas nanopartículas no son tóxicas, son seguras y biocompatibles a bajas dosis. Este último ejemplo que les traemos es de una investigación realizada en el 2020 sobre la síntesis simple de quantum dots de diferentes composiciones a través del intercambio de cationes utilizando células vivas. Es el primer estudio que reporta el uso de microorganismos para producir quantum dots y es la primera vez que se describe un proceso de intercambio catiónico mediado por células vivas. Uno de los problemas en la síntesis de quantum dots es la complejidad que le da el requerimiento de los elementos en un determinado estado de oxidación para su obtención. Para ello, se realizó en primera instancia una síntesis bio de quantum dots de sulfuro de cadmio en el espacio extracelular de E. coli. Su crecimiento se observó gracias a la medición de fluorescencia. Como se puede observar, a mayor tiempo de reacción, las nanopartículas obtenidas eran de mayor tamaño, por lo cual se observaba un cambio en los espectros de fluorescencia. El intercambio de cationes es una reacción que permite la formación de nanopartículas de diferentes composiciones. En este caso, los quantum dots de sulfuro de cadmio se hacen reaccionar con iones plata para que se dé progresivamente el intercambio de cationes, obteniendo primero quantum dots de sulfuro de cadmio y plata y finalmente nanopartículas de sulfuro de plata, las cuales no fluorescen. Los quantum dots de sulfuro de cadmio se obtienen tanto utilizando células vivas como en los lisados, es decir, en ambos casos se observa fluorescencia. Sin embargo, lo interesante que encontraron estos investigadores es que, al agregar el nitrato de plata a las muestras para que se dé el intercambio catiónico y se formen quantum dots de sulfuro de cadmio y plata, esta reacción ocurre solo en presencia de células vivas. Otro problema que presentan los quantum dots que limita sus aplicaciones es su baja biocompatibilidad. En esta investigación se analizó la toxicidad de las nanopartículas sintetizadas en E. coli y en células gástricas humanas. En las células bacterianas no se encontraron efectos negativos sobre el crecimiento ni diferencias significativas entre las diferentes composiciones, probablemente debido a los coatings similares proporcionados por las células durante la síntesis. Las biomoléculas interaccionan con las nanopartículas sintetizadas in situ y modifican su superficie, aumentando su estabilidad y disminuyendo su citotoxicidad en un rango de concentración considerablemente elevado respecto de lo que se había logrado anteriormente. Para concluir, los resultados obtenidos validan el uso de organismos vivos para la producción controlada de nanomateriales con propiedades que permiten su aplicación en varias tecnologías. Estos estudios aportan información valiosa que permitió dar un paso más adelante en la síntesis bio de nanopartículas para brindar solución a las desventajas que esta metodología inicialmente presentó. Sin embargo, aún queda mucho por mejorar y se debe seguir estudiando estas técnicas para lograr una mayor comprensión de estos sistemas y, así, lograr avances tecnológicos que sean más amigables con el ambiente.